Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. En el área de extensión estamos muy contentos porque hemos iniciado una serie de encuentros con personas muy importantes en la vida de nuestra facultad, en la vida de nuestra área y en realidad en la vida universitaria. Y para mí es un verdadero honor y una alegría que el primero de esos encuentros sea con un profesor que yo tuve la suerte de tener de referente dentro de la facultad desde el día que pisé el primer día de esta facultad, que es el profesor Rudemar Blanco, que lo tenemos acá. Rudemar, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Es un privilegio que te inviten No, pero era a un inevitable porque intercambio de todo tipo. hablamos de prevención, hablamos de todo lo que significa Claro. extensión, odontología social, y como que tu nombre es una referencia. Yo lo que te propongo, vamos a hacer como una suerte de entrevista. La idea de estos encuentros, como se van a ver por el canal YouTube de la facultad, es que sean lo suficientemente informales, como ya el contenido ya lo sabemos, lo suponemos interesante, pero para que mucha gente, inclusive de fuera de la universidad, que es uno de los desafíos que tenemos en Claro. extensión, puedan verlo, participarlo, entenderlo y dimensionar la importancia de lo que estamos hablando, ¿no? Yo te quería proponer hacer un viaje casi que de atrás para adelante y preguntarte en tu hoy. Porque también hay un tema que nos interesa mucho, que es el tema de los adultos mayores, las personas mayores, cómo viven, cómo son tratados en Ah, este país, cómo son tratados en la universidad. Y me parecía muy interesante este reencuentro, inclusive tuyo, con nuestra facultad, con nuestros pasillos. Después, ¿cuántos años hace que no venías por acá? y hace como 20 ¿Que no pisabas la facultad que no 20? pisaba la facultad. Uy, qué vértigo. Y contame, ¿qué sentís? Y siento que estoy en mi casa. Claro. No Esto, perdiste esto, la esto, la familiaridad, Facultad ¿no? de Medicina y la universidad, es decir, el área central de la universidad, fueron mi casa por años, ¿no? Era Yo tu vivía ámbito. metido acá adentro, o en el hospital de clínica, Instituto de Higiene, o el área Claro, central de la universidad. claro. Integré el Consejo Directivo Central durante los 10 años después de la dictadura. 10 años estuve en la dirección del gobierno de la universidad. Claro, claro, muchos años. Capaz que estoy errándole por algunos meses, Contame, ¿no? contame tú hoy, ¿qué haces en ese rato? Después de Eh, estar todo el día metido acá adentro, cuando te fuiste a tu casa, ¿por dónde Y cuando empezaste? me fui a mi casa empecé por viajé un poco al exterior porque yo tenía vínculos con España, con Francia, con docentes del área de medicina Claro, del social, mundo, ¿no? toda América, es decir, por ejemplo, Braille, Jaime Braille, no Ujú. sé si Sí, claro, claro, bueno, yo a Jaime Braille en una época me pidió que le ayudara a estructurar ese libro, el primero de, claro, claro. no sé si lo, Un autor de referencia ahora para nosotros, ¿no? no sé si lo traje el libro, pero ahí tiene una dedicatoria donde destaca el hecho, ¿no?, de mi Claro, participación. Y te digo de mi participación no para enriquecer mi autoestima, sino simplemente porque me encantó trabajar desde ese de enfoque esa con él, perspectiva, ¿no? claro, claro. Y él aportó y yo aporté como en mis relaciones con ¿cómo se llama este profesor francés? Que es el primer libro que Waldeck. Mm. usábamos. Bueno, ahora Sí, después te mi acordaré, automático me lo va a nos pasar. acordaremos. Pero contame Este, tu día a día, vamos al día, después de esos primeros viajes, los primeros contactos, eso todo es trabajo en definitiva, ¿no? En estos años, en estos días, de- ¿qué haces? en estos días lo que yo hago es corro. Ujú. Yo, Eso explica tu estado. claro, yo fui maratonista, gané como 200 carreras de Mm. maratón. Empecé porque me llevaron a un lugar donde se corrían carreras y se apostaba. Ajá, claro. En Canelones había varios lugares Ah, mirá. y me llevó el profesor de educación física y además fui con gente apostadora que yo no sabía que era apostadora, que fueron acompañando. Y era un tapado, ¿no? Claro. 17 años ganarle a los cracks que iban ahí. Y entonces los tipos hacían, yo contigo, por ejemplo, yo bueno, juego a blanco, Claro.
1.000 pesos, ¿cuánto me das si te juego 1.000? Y te doy 3. Claro, claro. Porque, ¿Y seguís corriendo entonces y hoy? sigo corriendo y Tenés actividad literaria, eso me consta la también. actividad literaria, soy presidente de la agrupación de escritores, la AEPA. Hay una revista que la sacamos periódicamente y ahí fundé la AEPA. ¿Qué AEPA significa? Asociación de Escritores. Agrupación de Escritores de Pando y De Pando y alrededores, que alrededores. cubre unos 100.000 habitantes ahí de la zona, ¿no? Y entonces, además soy el profesor, el profesor del taller Claro. que le llamé ámbito literario, no un taller, para seguir consecuente con mi metodología de la enseñanza, Ujú. que acá al principio chocó un poco, pero era que los estudiantes también opinaban y nos reuníamos. Claro. Creo que hasta en la época que estuviste tú en la cátedra todavía funcionábamos con esos criterios, empezó ¿no? eso, claro. Vamos a hacer ese salto así para aprovechar el tiempo del comienzo de la cátedra de odontología social, en el cual ahí fuiste protagonista. Perfecto. La cátedra de odontología social nace en el área del Hospital de Clínicas, del Instituto de Higiene y la Facultad de Odontología. Uh-huh. La intención era salir de una concepción que, por ejemplo, la profesora, no la nombro porque era gran persona, ¿viste? Pero todos, ahora estaría atrasado yo, sostenía lo siguiente: no, esas cosas no se les puede decir a la gente, porque entonces la gente después va a demandar esas cosas, va a sufrir porque no las tiene. Claro. ¿Se refería a participar a la gente? Claro, incorporarlos, la onda nuestra era incorporarlos a un proceso en el cual termináramos con una atención de la salud libre, igualitaria, y me acuerdo que utilizábamos esos términos, y fraterna, que eran los 3 términos de la Revolución Francesa, y que nadie iba a decir que eso pertenecía a alguna corriente de pensamiento que no fuera más republicana, una ya muy reconocida, ¿no? Pero fíjate el republicanismo de eso, es decir, te abría las puertas para cualquier cosa, como pensábamos nosotros, un grupo de personas que funcionábamos en los diversos ámbitos, la posibilidad de un sistema nacional de salud equitativo, que con Villar y la profesora Évole, directora del Instituto de Higiene, integramos nosotros la Comisión Nacional para promover el Sistema Nacional de Salud. Claro. Yo tengo recuerdo de esos años de facultad, que lo que nos contaban, o se contaba acá en los corrillos de la facultad, era que vos eras grado 3 de fija, era el candidato natural a ser el grado 5 de fija, y sin embargo optaste por irte a odontología social para crear, en cierta forma, la fue cátedra como de mi odontología marcha de la social. facultad, una cuestión de principios. Una cuestión de principios. Yo estaba en esa cátedra. Estamos hablando, para la gente que escuche, que por ahí no sabe de odontología, estamos hablando de lo que se considera la élite clínica de la odontología, que es la fija, ¿no? Sobre todo en aquellos años, era el comienzo no lo que sería hoy los tratamientos más tecnológicamente más avanzados. En ese momento, y eso. Yo todavía tengo prótesis fijas que me permiten tener todas las piezas dentales. Claro, de eso a odontología social, que implicaba una materia en creación en ese momento y que hasta el día de hoy arrastran un poco el estigma de materia teórica y tal. El origen de nuestra cátedra fue la cátedra de medicina social. Y quienes terminaron recibiéndonos con buena cara fue la Facultad de Odontología. ¿Te das cuenta? Donde cada uno podía identificar que la gente no se atendía desde el punto de vista odontológico, porque no tenía recursos. Es decir, la profesión liberal que había en esa época era yo en mi consultorio atendiendo a los ricos. Y poco más, es decir, en el caso mío yo atendía también a todos los del barrio gratis que no podían pagar, pero era otra cosa, ¿viste? Que una cuestión de que además ni se la merecían tener ese regalo,
porque lo que se merecían era tener una atención integral de fomento, prevención, curación y rehabilitación de su sistema estomatognático, ¿no? Claro. Entonces, cuando apareció, digamos, nosotros partíamos de la ley orgánica. La ley orgánica también la conquistamos. Yo participé, pero no en una forma tan protagónica como en esto, Claro. ¿no? Allí fue cuando conocí a Casinoni. Tengo algunas anécdotas con Casinoni, pero después en otra oportunidad las hablaremos. Claro, claro. Sabíamos Entonces, que iba a ser difícil compactar toda la historia en tan claro, poquito rato, claro. pero bueno, vamos a intentarlo. Docencia, investigación y servicio es que la facultad tenía que estar, Claro. esta Sí, son las facultad, funciones que... la escuela de psicología y la facultad de medicina y todas las áreas vinculadas, nosotros incluíamos también la veterinaria, donde yo di clase también en veterinaria, en un sector que había que ir al servicio. Claro. Cuando estuve Pero en el origen de odontología social, ya estaba, porque la primera estructura era teórica, ¿no? ¿Ya estaba la idea de participar en extensión? No, ya nació casi con eso, ¿no? Ah, bien. Porque ya Pues yo me acuerdo inmediatamente que en los nosotros años... ya salimos a la calle, con ver, Fugban, por ejemplo, claro. a trabajar en Fugban. Y además la cabeza de la cátedra vinculada en 2 o 3 lados que eran esenciales. El Sistema Nacional de Salud, fíjate que yo integré el trío central para crear el Sistema Nacional de Salud. Nos encontrábamos con todos los profesionales de salud, hacíamos encuentros nacionales. Esa comisión la designó un encuentro nacional que se hizo en el CASMU, donde se sugirió a nosotros 3 como los integrantes digamos, de las personas para preparar el Plan Nacional de Salud, Claro. que incluía un sistema nacional de salud que había que legalizar también. Y bueno, eso fue duro porque eso era cambiar el juego, ¿no? Claro. Era, En la primera versión que hubo de la cátedra, no sé si fue la primera, ahí me podés corregir, capaz, de primero a quinto, la odontología social estaba de primero a quinto todos los años, todo el año además. Era como una materia omnipresente. Sí, omnipresente. ¿No es ahora? Ahora está concentrada en... Bueno, en el primero, plan del tercero... 92, en el cual yo fui presidente de claustro, y además era secretario general del centro estudiante en esa época, porque yo fui profesor de grado 3 sin recibirme. Ah, mira. ¿Te das cuenta, no? Claro. Fui profesor de grado 3 sin recibirme. Claro. Y no me fui, no te quiero dejar esta pregunta que me habías hecho colgada, no me fui de prótesis fija porque no me gustaba o no quería. A los 4 años, el catedrático dijo en una reunión que, bueno, que él ya tenía que resignarse porque Blanco se quería quedar con la cátedra. Claro. Entonces vos fíjate, ¿qué haces? Decís, sí, me quiero quedar con la cátedra, porque los estudiantes arrasaban. Vos fíjate que para ustedes va a ser interesante esto. Es decir, yo tenía, supongamos, 12 estudiantes de prótesis fija y 12 pacientes. Claro. Y los 12 estudiantes y yo diagnosticábamos, pronosticábamos y resolvíamos su plan de tratamiento entre todos. Vos le hacías el puente, pero eras responsable de 12 pacientes o 15, no sé cuántos tenía yo en mi grupo, ¿viste? Claro. Entonces llegó un momento que en las clínicas, por ejemplo, era una revolución. Dice, claro, pero ¿cómo me voy a ir de acá haciendo una sola prótesis fija y metido todo el día con mi paciente? Nosotros nos reuníamos, planificábamos y dio un resultado fabuloso porque claro, creció rápidamente la capacidad de diagnosticar, claro, y de ejecutar, ¿no? ¿Hubo resistencia? Planificar y ejecutar. Claro, y hubo resistencia, no hubo resistencia. Él vio
que se le iba de las manos, porque se opuso al método en determinado momento y fue un clamor. Claro, pero me refiero a ontología social, digamos, a los contenidos que se manejaban en ontología social, que iniciaron contenidos muy removedores al modelo hegemónico, ¿no? Estábamos hablando claro. de El hombre como ser biopsicosocial, digo, me refiero a este libro, Teoría Social de la Salud, que es un libro que yo aprecio muchísimo, ¿no? La teoría social de la salud, el hecho de decir los factores sociales determinan la salud de las personas. Nosotros incluíamos en esa primera cátedra, cuando presenté el proyecto en el claustro, incluíamos en el claustro del 66, 1966, incluíamos metodología de la ciencia, incluíamos epidemiología, que es media área de la medicina, ¿no? La epidemiología. Es decir, vos tenés dos grandes áreas, la clínica y la epidemiología. El objeto clínica y el objeto epidemiología. El objeto de la salud individual y el objeto de la salud colectiva. Insisto porque los que van a escuchar de repente, es decir, explicarte a vos no tiene sentido. No, pero igual ha pasado también que la pandemia eso ha cambiado un poco. Entonces, antes un epidemiólogo era alguien extraño, pero ahora a raíz de la pandemia que se ha hecho en el claustro nos votaran. Pero acá teníamos a Pita, Pita Fajardo de decano, que era un tipo increíble, ¿no? Es decir, hasta en su postura, porque en esa época requería eso, ¿viste? Un tipo bueno, pero, ¿viste? Riguroso firme, en su comportamiento, firme. Y él estaba con nosotros, cuando yo fui 2 o 3 veces al decanato, se lo planteé y estaba de acuerdo. Claro. Entonces, en ese momento... Sí, en la previa tenían todas la verdad. Pero después vino la dictadura igual, hubo una pausa muy larga. No, pero antes de irnos a la dictadura yo te voy a decir todas las disciplinas, si no vos te quedás con... Claro, dale. ¿Sí? Dijimos, metodología de la ciencia, el método científico. Epidemiología. Bioestadística, un instrumento básico que yo había aprendido con el catedrático de la Facultad de Medicina, que también la incorporábamos, porque si la sabías, hacías epidemiología y no tenías el instrumento, la matemática, ¿no? Claro. Teníamos la atención en servicio, que esa no queríamos perderla como un mecanismo de acercarnos a la población y mostrar que aquellas cosas que incluso en higiene las querían ocultar, ¿viste? Profesores que venían del siglo XIX, ni siquiera del nuestro, del XX, ¿no? Claro, sí. Y bueno, fue aprobado por... además teníamos la Asociación Odontológica y el Centro de Estudiantes, con sus delegados. Todo el estaba todo, y Pita dándonos una mano. Es decir, siempre fue un trabajo difícil, igual que fundar el Liceo de Casupá, que vos lo viste en la revista, ¿no? Sí. Y al final se aprobó casi sin enfrentamiento, ¿viste? Porque además el odontólogo lo miraba de afuera y está, que los muchachos se entretengan. Pero en nosotros estaba a cambiar la atención de la salud como parte de un proceso de que el pueblo se hiciera responsable de sus problemas, es decir, hubiera una democracia más ampliada, por lo menos, si no cambiábamos sustancialmente. Sí, claro. Sí, un fuerte contenido político, que no político partidario, sino... Y allí estuvieron para que se merezcan, porque no solo yo, es decir, sin otros no podía haber hecho. Nombré a Pita simplemente, pero estaba Barone, Hugo. Sí, claro. Que lo voy a nombrar primero porque era el más viejo de todos nosotros, ¿no? Así tenía como 20 años más que nosotros, que estaba en la Asociación Odontológica y estaba en esto ¿viste? de la atención, en el medio, ese tipo de cosas. Estaba Ariel Patorone, que vino conmigo desde la Facultad de Medicina, que habíamos dado unas disciplinas, se vino para acá también, y estaba de docente en anatomía. Estaba Jorge Beca, estaba Serviaski, estaba Leda Pérez, estaba Oscar Pardo, estaba Serviaski, creo que lo mencioné,
Bueno, sí, un staff ahí. y un staff grande, ¿no? Éramos como 10 y a su vez estaba todo el centro de estudiantes a favor nuestro, así. Claro, claro. Ya maduros, estudiantes maduros, ¿viste? Sí, Ya sí, de sí, cuarto, quinto. Sí. Sí, y ahí sí cae, tenemos que dar algún salto temporal para el tema Sí, del tiempo. sí, sí. El tema de dictadura, viene la dictadura y Viene la cátedra- dictadura y digamos, en ese momento ya Hugo Barone no estaba más, a los 3 años no lo reeligieron. Ahí va. A mí me fueron reeligiendo interinamente todos los años como profesor adjunto. Di el concurso antes de que se viniera la dictadura, di el concurso para hacer un desgaste al santo botón, Claro. ¿no? Para profesor adjunto, yo hice el cargo de profesor adjunto, y cuando hubo condiciones me presenté al cargo de profesor, ¿no? Es decir, Pero durante la cuando dictadura vino no la hubo dictadura, odontología social, ¿no? Quitaron la asignatura. durante la dictadura la quitaron y terminó siendo... Higiene o algo así se llama. No, ni higiene siquiera. No, en todos lados era una restricción, debido a la ideología del ejército y de los que estaban Claro. en la cabeza. Bordaberry, por ejemplo. Claro. Bordaberry me mandó el 24 de diciembre del 74 Sí. una destitución a mi casa por no haberle firmado la declaración de fe democrática, que fuimos muy poquitos, ¿viste? Lo que Claro. no la... ¿Qué era? Porque ¿quién ¿Qué iba a era? perder? Jurabas no haber pertenecido ni pertenecer a ninguna asociación declarada ilícita por el gobierno, fue un decreto número 7, algo así. Entonces, vos fíjate que yo no podía hacerlo, si yo había estado en todos, Claro. pero la gente de ellos habían estado en el centro de estudiantes. Claro. A mí me podrían haber echado porque a lo mejor no compartía con la gente de ellos en el consejo de facultad o en el consejo de la universidad o en los lugares que... Pero no porque no había firmado, incluso yo firmé una sustitutiva que la redacté yo además, ¿viste? Claro. De fe democrática. Con mi literatura, mi pobre escritura en aquel momento, porque no era muy buena, la firmé abajo y la presenté cuando había que presentar. Claro. Y me llevaron con la policía ahí a la universidad, es decir, a la Facultad de Derecho. Y hoy lo decimos con una sonrisa y me una presionaron, tragedia. de un lado los tiras y del otro Claro. lado los interventores. Y no, Blanco, un profesor grado 5, que lo internen por esto, y los problemas que vamos a tener nosotros con el exterior. Imagínate, un profesor grado 5 llevado Sí, porque, claro. porque no les quiso decir que compartía con su ideología, porque en el fondo era eso. Y entonces, el 24 de diciembre del 64, que en la noche yo con mi esposa y mi hijo íbamos a festejar, Estaba a punto de la cena. me llega Te lo trajo Papá Noel, ¿eh? la destitución. La destitución. Pero yo sabía, Sí, claro. yo sabía si no me dejaban entrar a la facultad. Claro. Te restituyen, Y además entonces. la habían disuelto la cátedra y a mí Claro. me habían dejado a cargo de, como además otro de los temas que teníamos nosotros en la administración de los servicios de salud, Claro. que por eso estuve también en el Sistema Nacional de Salud y me había formado muy bien en la Administración de Servicios de Salud. Entonces, resolvieron que me quedara a cargo del servicio de registro, se llamaba en ese momento, que era un servicio de planificación de los pacientes, que incluso yo lo había ampliado un poco Claro. en otro tiempo anterior. ¿Cuáles fueron los comienzos del registro? Claro que nosotros estuvimos en el registro Claro. como cátedra, no Claro. sé si ahora ustedes lo tienen, el registro. Está, bueno, ¿verdad? como está, es una historia larga. Se está departamentalizando y sí. Ah, el perfecto. registro Bueno, y pero estaba la solo, cátedra. pero como tenía el horario de la cátedra, porque la habían disuelto, no enseñaban más eso, Claro. y yo no podía dejar de venir y venía, pero en determinado momento después no me dejaron entrar más. Ahí va. Yo no podía entrar a la universidad, no podía ejercer
ningún cargo público en ningún lado, me echaron de todos lados, ¿te das cuenta? Me echaron de todos lados. Porque eso fue más bien echarlo, como quien echa un perro, y no juzgarlo por nada, no me juzgarlo por nada. Claro. Contame el retorno. Pasó una década. Pasó una década, durante ese periodo yo viajé al exterior en condiciones irregulares porque no podía salir del país. Ah, bien. Pero seguí viviendo acá y haciendo odontología, de odontólogo. Y en el hipódromo encontraba con algunos amigos, a mí me gustaban los caballos, a ellos les gustaban las carreras, y con algunos amigos de la facultad me encontraba allí en el hipódromo, que eran hipódromo, para los caballos fanáticos, ¿no? Claro, claro. Y entonces hacíamos una reunión, en definitiva, que no podíamos hacer en otro lugar para comentar lo que estaba pasando, aumentar la información, etc. Contame la vuelta. Yo perdón que te acelere, pero para bueno, ir la vuelta, 84, 85 sería, 84, 85, yo me puse un poco a la cabeza como facultad de odontología para volver. Fue muy duro porque todavía estaba, te das cuenta. Sí, claro. Yo venía acá y me reunía en la sala de actos con todos los docentes que ellos pusieron a dedo, que eran un 60%, me dijeron que no, es decir, destituyeron o se fueron, ¿viste? Claro. O escaparon también, algunos escaparon porque integraban a los tupamaros, otros del Partido Comunista que declaró ilegal, claro, la Confederación de Trabajadores también lo declararon ilegal. Sí, claro. Entonces fue duro, para mí fue duro porque yo entraba, también yo nunca tuve miedo, ¿viste? Claro. Porque nunca nadie me pegó ni me castigó, tenía muy buenos padres, el resto de la familia nunca abusaron de ninguna manera, entonces yo tenía una gran seguridad. Claro. Y además tenía seguridad porque estaba bien físicamente, ¿no? Algún ataque personal podía enfrentarlo en aquella época. Tenía fe. Claro, boceaba, hacía maratón. Imagínate un tipo que hace 40 kilómetros, corre 40 kilómetros. Vos lo agarrás descansado y es como si te tiraran con una bala cuando se te tira arriba. Claro. Ahora sí, vamos a entrar directamente en el tema docencia, servicio, extensión. Que es un poco vamos a recordar a algunos de tus compañeros, ¿no? Es decir, yo me encontré acá... En el retorno a la cátedra, ¿sí, no? Al poco, claro, en la cátedra. Yo me encontré acá cuando retomamos... Estoy pensando en 85, yo entré en 88. Yo fui una especie, en el 85 creo, fui una especie de decano en la facultad, es decir, las fuerzas del desorden, digamos, nos reuníamos por acá. Claro. Y empezamos a tomar la facultad, ¿no? Entonces, yo era como el decano porque integraba el Consejo Directivo Central en nombre de la Facultad de Odontología. Claro. Un directivo central que también ¿Quién fue el decano? Que no lo había, era ilegítimo, claro. no había un decano. ¿El decano quién fue? ¿Te acordás de Samuel Lichtenstein, que era el decano anterior. El decano. Sí, yo te digo el rector. El decano acá era... Bueno, en el 88 y era yo, Salerno, en el 85 claro. Era yo, claro. ¿Viste? Pero después hubo una elección. Claro. Después volvió González Metol. Ahí va. Después volvió el profesor de quirúrgica, González Metol, que era el que había estado antes. Yo no podía seguir, yo había sido designado para reconstruir la facultad como para reconstruir la universidad en ese periodo. Claro. Entonces, al reconstruir la universidad, ocupé comisiones importantes, ahí que al momento de la cátedra no tiene. Después yo vine acá. Después de una década así de oscuridad, ¿por dónde se empieza? Blanco? Y empezamos a funcionar como estaba la cosa. Y me encuentro que la cátedra, claro, nosotros fuimos todos restituidos. Claro. Yo voté en el Consejo Directivo Central, entre otros, la restitución de todos los docentes que quisieran incorporarse a sus cargos, que bien se lo merecían, habían concursado. Acá no entrabas en ningún lado, así que no fue por concurso. Claro. Entonces, con unos docentes que se llamaba ecología,
¿viste? Una cátedra que le cambiaron todos los nombres posibles a los efectos, ni salud pública, ¿viste? Porque la nuestra pudo haber sido... Eso yo te decía higiene, era ecología, ¿no? Ecología. Y estaba Laura Albertini, mirá vos qué memoria que tengo yo, ¿no? Laura Albertini, también el daño que me hizo en ese periodo, porque, viste, se sostenían entre ellos, ¿no? Porque eran mayoría. Estaba Laura Albertini, que no debiera mencionarla, porque voy a hacer una digresión. Los errores que cometemos no son provocados por nosotros. Yo actualmente soy psicólogo, no trabajo en psicología, pero soy un psicólogo de muy buen nivel, ¿viste? Me evalúo así yo, después de haber hecho incluso un posgrado y una, ¿cómo se llama? Una maestría en el exterior y eso, cuando viajaba y vagaba por el exterior, con otro nombre incluso, hice muchas cosas en el exterior. Porque se iba con estos documentos. Claro. Pero los tipos sabían, es decir, los decanos, los rectores sabían, mirá, este es Blanco, el que venía hace tiempo acá en otra condición, ¿no? Entonces, estábamos en... Que estábamos hablando del retorno cuando está ecología. Ecología. Laura Albertini no sabía nada de odontología social, ¿viste? Esas disciplinas que ustedes fueron aprendiendo. Además, fíjate que nosotros veníamos rengo. El único que no venía rengo era yo, porque había escrito libros en el exterior con... Claro, no puede ser que se me escape este hombre. Con el francés que te querés el francés, hoy, claro, el profesor... No tenemos el nombre todavía. Qué increíble, ¿no? Un agujero de ese tipo. Entonces, comenzamos a funcionar con ellas. Me encuentro con una que hablábamos con ella, que no voy a decir el nombre, yo creo que la otra anterior no era el apellido Albertini, era otro apellido, claro. No importa. Yo estaba diciendo que nosotros, nuestro perfil psicológico depende del proceso formativo que nos dieron. Claro. Si yo hubiera nacido en un cuartel, que me tuvieran todo el día ahí desde chiquito como oficial, estaría con... Estás invitando a no juzgar a la gente que estaba ahí. Claro, porque de alguna manera esa gente una respuesta, es rehén del proceso de formación, y yo soy un tipo que le regalaron un proceso de formación que era poco frecuente. Entonces, pero digamos, la primera versión de la cátedra, entonces, ¿reutilizaste esos mismos Reutilicé esos mismos porque también a nivel central de la universidad yo dirigí la reconstrucción administrativa, viste, por fuera de lo docente. Está bien. Porque en lo docente fue un par de resoluciones, pero lo otro me reunía con todo. Imagínate que yo ya desde el central, desde la universidad en general, traía una formación previa de la práctica de reconstruir todo eso otro, los líos entre los funcionarios, los trabajadores de la universidad, los que estaban en su oficina, los que limpieza, los no docentes, ¿no? Etcétera, claro, los no docentes. Que yo nunca le llamé no docentes, ¿comprendés? Porque a los docentes no les llamo no trabajadores. Sí, claro. Yo me había ideologizado de un modo, cientificado, ¿no? Claro. Porque discriminar a alguien diciéndole no docente. Claro. Traeme un no docente, el caso sería él. No, tráeme el técnico en radiología. Pero una cosa te iba a preguntar, en realidad llevó pocos años reestructurarla, porque yo recuerdo entre el 88 y ya la cátedra tenía la forma que se estableció durante muchos años. Claro, ¿no? Vos porque fíjate que yo ya tenía un proceso de formación como para estar, yo qué sé, en una cátedra de medicina social en cualquier lado, porque yo me formé también en la UAM Xochimilco, que allí no había una dictadura, en la UAM de México. Estuve en Cuba viendo cómo funcionaba. Yo tomé concursos para maestrías y doctorados en Cuba y en México.
y en Francia y en España. Claro. ¿Viste? Sí, Entonces, rápidamente para darte una noción de que veníamos muy bien provistos desde arriba, que es era lo importante, claro. ¿no? Y con una cantidad de gente que había sufrido la dictadura y no se había bajado del caballo, es decir, resistieron, aunque sea con vómitos, ¿comprendés? Claro. Y allí estuvieron en ese momento, bueno, Joaquín Doldán, que está sentado conmigo, Jorge Beca, Beca, claro. que venía de la cárcel, Claro. Enrique Llori, que venía del Lloris, exterior. claro, fue mi docente en Claro. primero. Vos ayudame de repente, porque mirá que yo tengo... Sí, Llori ando fue cerca de los 100, sí, más Llori cerca fue de mi los docente 100 y que de los 60. amplié con él en el 89, así que sí estaba con el Llori. Ya ahí estaba Analia Ferrara, Liliana Key. Analia Ferrara. Ya entró Silvana Blanco, seguramente ya entró Silvana, ahí, las catedráticas de Silvana social, Blanco. Silvana Ahí, Blanco, claro. sí. Riverón quizá también haya Riverón. entrado. Chiquito Gómez también. Gómez. Bueno, Jorge Gómez. yo me acuerdo de todos ellos. ¿Viste? Susana Lorenzo. Susana Lorenzo. Toda esa gente aparte, digo, como grado 2, El todo que medio fue junto, a ¿no? estudiar a un país del exterior contigo, Edelstein era el apellido. Sí, no fue conmigo, pero fue después. Mario Edelstein, sí, es verdad. Mario Edelstein. Vos Mario fijate Edelstein, sí, cómo he entrenado a para Sí, poder sí, llegar a esta edad y poder Tenés, no, acordarme. me dio envidia. Sí. Porque en realidad para un profesor que no fuera interesado por todo el entorno, no se acuerdan. Yo he conversado con docentes y no se acuerdan de nadie de lo que tenían acá. Claro. Y éramos, en determinado momento, eran unos cuantos. Era un montón, sí. Había una chiquilina que esa yo no me acuerdo, pero que era estudiante de odontología, que el padre tenía una casa en Piriápolis, que accidentalmente yo se la alquilé un verano, y justo fue ella a llevar la llave y me dijo, quiero atenderme con usted, Blanco. Bueno, porque ellos además sabían que yo no era un payador solamente, que había estado en todas las prótesis. Yo estuve en prótesis primero, segundo, tercero, fija, cuarto claro. y en fija, ¿no? Claro. Y aprendí mucho, estuve en urgencia, trabajé en urgencia, concursé como practicante interno de medicina. No, eso fue en el exterior. Acá lo que hice fue practicante interno de odontología, hice un concurso. Bien. Pero los concursos no nos costaban nada a nosotros en aquella época. El gordo, yo voy a insistir con el gordo Ariel Patrone, fue un instrumento muy importante. Era docente ya cuando creamos la primera cátedra, era docente ya. Claro. La primera cátedra, es decir, la misma cátedra pero sin la interrupción, ¿no? La primera, el primer periodo, ¿no? Claro. Y el segundo periodo, claro, ¿qué me iba a preocupar yo de si ya había el número uno iba a ser? Claro. Iba a ser el número uno porque, en definitiva, ¿qué es lo que te permite, digamos, si tenés claras las cosas, hacer cosas en un modelo de sociedad como es esta, donde la gente está esperando una conducción? Que yo, viste, al introducir, por ejemplo, el trabajo así en equipo, estudiantes y docentes, en la clínica y en la cátedra, quería despojarme de eso, ¿entendés? Es decir, yo entendía que lo que servía era lo otro, porque vos venías y te encontrabas una serie de melones que tenían un cerebro excelente para crecer, y no se le había dejado. Estamos hablando más de 25 años, no se hacían teóricos magistrales, ya se hacía otro tipo de docencia. Grupos, etcétera, ¿no? Hicimos la experiencia del taller de odontología social, que fue como la semilla. Vamos ya a entrar en el tema de docencia-servicio, si no se nos va, yo perdí un poco la noción del tiempo ya. Los talleres de odontología social como una experiencia primaria de docencia-servicio. Y ahora sí vamos a entrar en el tema de extensión, que es un poco lo que nos convoca en el área de extensión. Bueno. Que es ese momento en que se empieza a establecer la comisión docencia-servicio y el hecho de decir, bueno, la facultad va a empezar a hacer experiencias extramurales fuertes que quizá, por lo menos el recuerdo que tengo yo, es una participación clave del Policlínico Odontológico del Cerro, capaz que había otro en Varela también, pero el del Cerro como
una participación comunitaria muy fuerte, y la Fundación Kellogg con el tema de la primer financiación, y ahí un poco Rudemar Blanco haciendo de pieza bisagra entre conseguir la financiación para los primeros 5 años del policlínico, de la experiencia de docencia en servicio, y los primeros docentes involucrados, y el empezar a convencer a los docentes, que ahí tuvo también otras personas que entrevistaremos, Ringel, Machado, por ejemplo, en el futuro, que el tema, me acuerdo del desafío de ese momento, era convencer a los docentes a empezar a salir a atender afuera de facultad, Claro. involucrarse en los servicios. Claro. Contanos eso, el inicio de los Sí, las primeras experiencias en extensión. Pero no solo las primeras experiencias de extensión, sino me voy hasta la noche, porque la experiencia en extensión estaba involucrado toda la universidad, ¿comprendés? Sí, claro. Y yo era era el consejero que creo que encabezaba la comisión de extensión universitaria, porque es probable que sí. No me acuerdo, pero es probable que sí, porque yo salía con... ¿De extensión qué había antes? Por ejemplo, en ese periodo en que yo estuve en extensión a nivel central, creamos toda la zona de Salto y Paysandú, Bien. ¿comprendés? Sí. Yo aproveché la volada y metí la escuela, que no es, ahora no sé cómo se llama, pero se llamaba Escuela de Tecnología Odontológica, Sí. allá en Rivera. Escuela de auxiliares, Claro. claro. Hice un programa que lo financió la universidad y vos fíjate, llamar la escuela de auxiliares otra cosa que yo apenas entré como grado 5 en la escuela, Claro. en esta escuela de tecnología odontológica, donde manejaba todas las disciplinas, ¿viste? Se iba un docente o renunciaba un docente, iba yo a enseñar ahí. Claro. Cumplía esa función y sin cobrarla, ¿no? A pesar que algunos en una oportunidad dijeron que yo cobraba 3 sueldos. Sí. Y vos sabés lo que había pasado, ¿no? Ujú. Claro, se venía un decanato, ¿no? Y dijeron que yo cobraba 3 sueldos. ¿Y sabés lo que había pasado? Que alguien firmaba el recibo y se quedaba con el dinero. Pero que no era el único yo de eso. Que cobraban Saltó varios. como a los 2 años y mirá. lo echaron, no sé si no lo mandaban preso, pero probablemente no, porque lo usaron muchas veces, ¿entendés? En cosas diversas. Decanos que trabajaban de otra manera, ¿no? Claro. Decanos o decanos que trabajaban Sí, de otra sí, manera, sí, ¿no? sí. Yo qué sé, por ejemplo, a vos te compraba en alguna cosa media suciona y después te protegía, ¿no? Claro. Porque estabas en la onda de él. Y esos tipos hay todos los días. Sí, sí, Quienes sí, sabemos claro. psicología sabemos de que los dirigentes somos un poco paranoicos todos. Claro. Y los políticos re paranoicos. En la medida que vos no sabes eso y cómo se te procesa esa paranoia al interior tuyo, Claro. terminás como terminó ¿cómo es? Trump, Sí. o terminás como terminó Bolsonaro, haciendo unos cuadros que no tenían nada que ver con la realidad que él tenía por delante de gobernar un país, y matando millones de personas con las políticas que llevó adelante, ¿no? Y perdiendo su reelección, porque ahora si no la pierde es porque irá casa por casa y le pagará para que vote a los brasileros, ¿no? Sí, Claro, este modelo de sociedad, si vos le das 6 meses antes a la pobre gente que se está muriendo de hambre de comer, cree que después le vas a seguir dando incluso, porque no te olvides que la alimentación, la vivienda, aunque sea precaria, resuelve las pulsiones básicas del ser humano, que es el instinto de conservación. Sí, claro. Contame docencia de servicio, volvamos. Al tema. A Apex Cerro, ¿no? Las primeras experiencias de Apex. Perfecto, las nuestras, dentro de todas esas experiencias, una de ellas fue Apex Cerro. Para llevarlo a la odontología, porque yo sé que la pero universidad otra tenía, también, otra además de Apex Cerro, fue FUCBAM. FUCBAM, sí. FUCBAM. Y barrios de Montevideo, Sí. ¿no? Donde nosotros íbamos
nos instalábamos allí y atendíamos en los recursos que ellos tenían, atendíamos, ¿viste? Claro. La salud de la población, con estudiantes más o menos ajustados, ¿no? Claro. Pero también nos integrábamos allí en esas oportunidades con la medicina. Ujú. Es decir, Sí, hay un fuerte componente interdisciplinar ahí, claro, multidisciplinar, había ¿no? un componente multidisciplinario, sin Mm. duda. Este, bueno, el apuro No, sí, yo perdón que te apure, pero No, no, pero está bien, me hace para cortar darle dinamismo al... al Apex Cerro, que Sí. vos querías el Apex Cerro, porque en el Apex Cerro vivía tu mamá, tu papá, y vivía mi mamá y mi papá Claro, también. claro, de nuestro barrio. Yo no era del cerro, pero vivían allí mi Claro, padre y mi claro, madre. Entonces, claro. el Apex Cerro fue Sí, la- yo lo recuerdo como la primera experiencia en una territorio empresa fuerte, ¿no? norteamericana, Sí, a ver. ofreció anotarse a las universidades de América para acceder a un dinerillo. Ujú. Eh, Estamos hablando de la Fundación Kellogg, la ¿no? Fundación Kellogg, Que es la de los cereales, si ¿no? nos daba el dinero a nosotros, Ujú. no tenía que pagarle impuestos al gobierno. No sé si Claro, se sí, está sí, oyendo o sí, sí. sí, sí, sí. No tenía que pagarle impuestos al gobierno. Entonces, si le pagaba impuestos al gobierno, perdían el doble de lo que nos iban a dar en esa oportunidad. Y con eso justificaban Claro, aportes, digamos, de impuestos estatales bien, del gobierno norteamericano. bien. Una empresa poderosa, fíjate, manejaba todo el negocio de los cereales en la compra y producción y fabricación. ¿Cómo te enteraste de que Era- existía ese... Eso porque a nivel central de la universidad llegó un pedido. Yo todavía estuve como 10 años en el Consejo Directivo Central, casi me vuelvo loco, ¿viste? Tenía que atender mi consultorio, Sí, venir sí. a la cátedra, Claro. la Escuela de Tecnología Odontológica, que para mí era una necesidad reivindicar a esa gente, que ahora deben haber vuelto otra vez a auxiliares, porque No, todos no, no, necesitamos está- tener está- no está en su auxiliares mejor en el momento. auto. Es parte de la Y ahora facultad, la sí. mía va a ser muy importante, Claro. mi auxiliar, porque ahora la voy a poner. Sí, sí, le contamos a la gente que cuando pinchó la- viniendo hacia Gablan. Bueno, Entonces, vino la propuesta claro. ¿De cuándo y dinero se hablamos? formó una comisión con Carle Varo, el decano creo ya era, ¿no? Sí, yo creo que ya, no, todavía no era decano, el director de la Escuela de Psicología, Ajá. y porque yo planteé que médicos eran los psicólogos, médicos éramos nosotros, y médicos eran todos los especialistas de la Facultad de Medicina, Claro. y médicos eran los médicos generales, ¿no? Claro. Y esas cosas las peleábamos en el claustro y salía, porque había una apertura muy grande y la gente estaba, algunos más adelante que yo y que otros, ¿no? Mucho más adelante, en otras cosas. Bueno, no quiero ni mencionar quiénes había porque era una locura, teníamos una cantidad de gente muy importante. Claro. Entonces, nosotros como Uruguay nos presentamos, ¿sí? Para un servicio de atención a la comunidad que iba a utilizar esos bienes. De las 3 personas que estábamos en la conducción, uno de los que tenía formación en esto, el único era yo en realidad, Claro. porque Carlevaro y este muchacho no. Incluso ellos se asilaron allá, cuando yo vine a Montevideo, estaban asilados allá, fui y seguían asilados, porque como a nosotros nos habían echado para afuera, Claro. porque no podían ponernos a trabajar. Claro. ¿A dónde? Claro. ¿Quién? ¿El Ministerio de Salud Pública nos iba a tomar si nos formábamos allá para la atención colectiva? Claro. ¿Qué otro nos podría dar una mano? Los psicólogos. No, seguimos con el psiquiatra. Yo acá hice investigaciones con Palma, el profesor Palma, neuropsiquiatra,
que, que cuando lo vi como psiquiatra, bueno, era muy bueno, te voy a decir que era muy bueno, pero no te voy a decir cómo era realmente, pobre ese Palma, porque era un gran tipo, un gran neurólogo, un tipo que sabía los kilos de neurología y de anatomía, fisiología del sistema nervioso central, pero que se dedicaba básicamente a la psicología, a la cirugía, cirugía, era cirujano acá. Bien. Yo veía las operaciones desde arriba y entonces un día me habló y empecé a trabajar con él. Veía a sus pacientes, veía de dónde sacaba el tumor él y yo correlacionaba la pérdida de funciones del paciente en relación con el lugar donde hicimos una investigación, nos enriquecimos los dos enormemente, porque yo le enseñé mucha psicología, ¿viste? Claro. Es decir, ellos se resistían, querían medicamento o querían lobotomía. Claro. Los vi hacer lobotomía, es decir, cortarle un pedazo del cerebro a la gente. Todavía se hacía lobotomía cuando yo vine acá a Montevideo. Qué fuerte. Bueno, volvemos a Apex. Volvemos a Apex. El Apex fuimos, una vez que se inició el proceso... Fundación Kellogg entonces ofreció un dinero, había que presentar proyectos. Presentar proyectos y bueno, yo presenté proyectos... ¿De qué dinero estamos hablando? Para que la gente tenga clara la dimensión de eso. Yo estimo que estaba en 7, 8 millones de dólares, ¿no? Que en aquel momento eran 15, 20. 15, 20 millones de dólares. Claro. Porque financiaban los primeros 5 años, ¿no? Del proyecto. Exacto. Y ahí empezaron a surgir... diferencias, ¿no? Carlevaro era muy chauvinista, no solo del punto de vista de que fuera para la Facultad de Medicina y no para nosotros, sino también del punto de vista de que fuera él que instalara en un lugar, hiciera un edificio para acunar este proyecto. Y entonces te acordás que le prestaron una casa allá en el cerro, unas herederas de los frigoríficos del cerro, claro. Entrando al cerro a la derecha. A la derecha, claro. Frigorífico Ortiga. Bueno, entonces él prácticamente se había comprometido a comprar el frigorífico. Íbamos a comprar el frigorífico y después nosotros, el Consejo Directivo Central, me acuerdo que eso lo discutíamos, yo estaba en ese momento en el Consejo Directivo Central, ahora lo ratifico al memorizar. Nos opusimos, una cantidad de gente nos opusimos, pero ¿qué vas a hacer? Después te tenemos que votar nosotros la plata de la universidad para que vos hagas... Aparte que el concepto de extensión no era meterse en el barrio, sino... Claro, exacto, pero por lo menos cubrir toda la zona esa, ¿no? Claro. Atender a toda la población de ese lugar. Y bueno, y nosotros por nuestro lado, como vos bien lo sabés, instalamos una serie de consultorios para atender a la población, que eso quizás fue la zona más abierta de todas, porque ahí iba el que quería del cerro y recibía una atención del nivel que la Facultad de Odontología requería. Claro. Pero yo estaba metido en todo el proyecto, ¿comprendés? Incluyendo a psicología, y a psicología que lo mandarían a visitar casa por casa. Yo no sé qué les propuso, pero me moví tras ese proyecto porque, bueno, fuera para lo que fuera, que se fuera la plata de vuelta para otro lado, para los Estados Unidos, y viniera para acá. Y armamos un proyecto, que lo presenté en 5 o 6 países, tuvimos que ir, ¿viste? Eran unas enormes reuniones donde se comía como un cerdo, ¿viste? Era increíble el nivel de las comidas. Yo nunca había comido a ese nivel, hoteles 5 estrellas y la Gran 7 que nos pusieron esta gente. Y luego nos reuníamos, ¿no? Y discutíamos cada uno de los proyectos. Había 700, no sé cuántos proyectos. Claro. Y yo defendía, cuando fui, el nuestro. Fui a Chile, fui a Brasil, hasta como paseo, ¿viste? Porque una vez a veces no puede resistir las tentaciones. Y me quedaba unos días a conocer el lugar, a pesar de que había recorrido
toda América y toda Europa por lo menos la había recorrido, y algo de África. Entonces, presentamos el proyecto en unas 6, no más, 4 o 5 instancias, una en México, una creo que fue en Colombia, otra en Chile y la otra en Brasil. Sí, si no tengo otra en la cabeza, no había más. Entonces, en esos lugares se evaluaban cada uno de los proyectos. Había un equipo evaluador de administradores. Con respecto a los demás proyectos que se presentaron, ¿qué virtudes tenía el nuestro? Porque fue el elegido, no sé si hubo más. ¿Financiaron más de uno? Sí. No, eran 6 o 7 los que financiaban. Al final. Los que financiaban. Es decir, financiaban como 8 o 9, dijeron ellos, pero luego encontraron que habían proyectos que eran inviables o que a ellos no les gustaba, yo qué sé, pero no era que fuera sostenible. No era la Kelo, sino un equipo de conocidos administradores de salud que estaban en esto ¿viste? La docencia en servicio, y ellos tendrían uno ahí adentro, ¿viste? Que sería el que de alguna manera pondría el orden. Y bueno, ese proyecto terminamos ganando nosotros no sé qué lugar, si segundo, tercero, ¿viste? Yo no me acuerdo, yo sé que no fue primero, porque yo como corredor quería siempre entrar. ¿Quién ganó? Nos da curiosidad saber quién ganó y por qué. No sabes. No sé quién ganó, Claro. No me preocupé, porque yo hice mi amistad ahí, me sirvió para hacer amistad y aprender. Pero cuando veías la presentación de los otros proyectos, ¿qué te parecían con respecto al nuestro? ¿Qué virtudes le veías? Y el nuestro es que yo me había leído 400 libros de administración. Yo soy un maratonista también del estudio, ¿no? Es decir, un hiperactivo. Entonces yo había leído cuántos libros de administración había. Iba acá también, acá se formaban administradores de salud en el Instituto de Higiene. Claro. Jorge Basso, sí, claro. Sí. Jorge Basso se formó ahí. Jorge Basso trabajó conmigo. Claro. Jorge Basso recibió clases en el municipio, que fue el director de la salud del municipio, que me pidió a mí que le diera clases a sus funcionarios. Con Jorge Basso hicimos para un partido político, de los 3 partidos que había en ese momento, un proyecto de atención nacional de la salud, que yo ya lo traía pronto porque había trabajado con 2 monstruos. Esta señora era un monstruo, la doctora Évole, que era la directora del Instituto de Higiene. Imagínate, había un nivel bueno ahí, sobre todo en bacteriología, virología, todas esas cosas. Y el otro era Villar, que era el hombre de la administración, terminó administrando el país. Momento, ¿no? Y yo no sé si no terminé en algo, es porque yo rechazaba la política mucho, ¿viste? Por un problema que me pasó cuando terminé el liceo, me dieron una beca, me pasó un poco como la cátedra de fija. Me dieron una beca al mejor alumno de los 4 años que sobraba, ¿viste? Porque yo ya me estaba preparando para ver qué hacer. Además era fundador del liceo, era el presidente de AEL, que la fundé yo antes que se fundara el liceo para juntar los estudiantes. Mirá. La Asociación de Estudiantes del Liceo Casupá, que ahora cumplió 70 años. El único, creo, liceo popular de Casupá que era nuestro, todo el pueblo, ¿viste? Claro. Que el edificio lo puso, estas cosas hay que destacarlas, un rico lo puso, un rico, el más rico del pueblo, puso no sé si vos lo leíste, yo te mandé el material, hizo un edificio. Claro. Yo fui a hablar con el hijo y estuvimos hablando y dice, para pedirle una casa, tenía una casa grande. Y al otro día pasé por frente al almacén de ramos generales de él, me llamó, me dice, te voy a hacer un edificio. Mirá. ¿Te das cuenta, no? Y hizo un edificio que todavía no le han cambiado nada y es el Liceo de Casupá, hecho en el año 52. Claro.
Vamos, perdón que te haga volver a docencia servicio, pero para Bueno, centrarnos, y me para pasó lo terminar el mismo tema con de estos extensión. ricachones de la Kelo. Nos dio Claro. una cantidad de dinero e instalamos un servicio en el cerro. Ahí va. Que fuimos los únicos que instalamos un servicio con En ese odontología, proyecto. sí, en la Y universidad. que además creo que lo pagamos de acá de la facultad también, ni siquiera... Llevamos equipos de la facultad, la Sí. intendencia donó también. Claro, y ese dinero, no sé Se dónde mantuvo fue. los primeros 5 años, el Policlínico Odontológico del Cerro funcionó en base a eso. En base a una parte, Sí, ¿no? sí. Porque de Carlevaro te puedo asegurar que renunciar a eso, Claro, pero a sí. Carlevaro no le utilizamos hacer una construcción allá en el cerro para que Claro. fuera la construcción Claro. Carlevaro. Imagínate en ese lugar, Claro. para darle la pierna salía como $3 millones comprarlo. Sí, sí, Y sí, después claro. ponerle, Un es edificio decir, gigantesco. solo con una paranoia total, vos podés caer en eso, Claro. si lo que querés es perpetuar tu nombre, Claro. que en definitiva te morís. Yo cuando me muera dentro de poco, ¿te das cuenta? Voy a estar ahí y si ustedes dicen, ¡ay, qué grande que era Blanco! A los 5, 6 años, 10, 15, 20, todo el mundo se olvidó de vos y quedan algunos referentes que son nombres nada más. Claro. Por ejemplo, Freud representa es lo mismo que decir psicología, Claro. psicoanálisis, ¿viste? Claro. O Darwin. Sí, sí. En el marco, la parte teórica, digamos, el tema de extensión, que me parece que está bueno rescatar algunos conceptos tuyos para transmitirle a la gente. Si tuvieras que explicarle a alguien qué es extensión o qué es docencia de servicio, en el marco de esta decisión, por ejemplo, de no gastar en un edificio en el territorio, sino en meterse en las calles del territorio. Y sí. En la parte conceptual de extensión, La ¿qué parte lugar le darías? ¿Cómo explicarías qué es? conceptual de extensión la tenía sin ningún problema la Facultad de Medicina si se meten los servicios. Lo que pasa es que en ese momento ya entre ellos, en la medicina que nosotros éramos también la medicina, Sí, claro. esa castración de la medicina, sin cerebro y sin boca, fíjate que la boca es la que construye el cerebro en definitiva, Sí. porque todo se va correlacionando con la pulsión de sobrevivir. ¿Entendés? Entonces, la boca y el cerebro lo sacaron para afuera y se quedaron con la atención médica individual, además, ¿no? Claro. Pero ellos tendrían que estar, si se hubiera aprobado nuestro Sistema Nacional de Salud, que proponía con Villar, porque éramos 66% las votaciones, ¿no? El documento salió por nosotros los dos, ¿no? Claro. Independiente de lo que pensáramos políticamente o ideológicamente, ¿no? Claro. Era que unos queríamos llevarle a todo el mundo un nivel de atención de salud equitativo y de buen nivel, ¿no? Porque Claro. podíamos hacerlo en un país rico como es este. Y los otros querían seguir metidos adentro de su consultorio haciendo plata y la otra gente. Yo, por ejemplo, nunca tuve odontólogo. Te mandé una vez un cuento de la magia de las brujas, Sí. que yo no sé si Sí, se sí, llamaban sí, en ese sí. momento las magias de las brujas, porque yo la medicina que aprendí al principio, cuando ya conocía odontología, conocía las materias de la facultad, había leído mucho de psicología de otros autores, no solo de Sigmund Freud. Entonces, esa fue mi ejemplo de cómo tiene que ser un médico. Claro. Y el cura de mi pueblo y mi abuelo me contaban de otros ejemplos. Yo además tuve en esa oportunidad la oportunidad de leer a Hipócrates, ¿no? Y entonces me hablaron de Jesucristo como un sanador. Empecé a revisar documentos y Jesucristo era un sanador, ¿verdad? Pero que se pasó. Es como si nosotros no hubiéramos pasado y nos hubiera matado el ejército, porque lo que queríamos no era esto que tenemos hoy, donde todavía haya una medicina para ricos y otra medicina para pobres, o ninguna medicina para los muy pobres, ¿comprendés? Lo que nosotros queríamos era que
la salud, no solo la medicina, Ujú. la salud, Ujú. alimentación, vivienda, recreación, Claro. trabajo, educación, Ujú. que yo no le llamo, yo le llamo aprendizaje, ¿viste? Ujú. Porque yo estoy, toda mi vida he estado aprendiendo. Es decir, en este momento que estoy hablando con usted, estoy aprendiendo, Ujú. ¿te das cuenta? Claro. Esa antena nunca la cerré. Y eso es lo que me permitió ayudar a la gente, ¿no? Es decir, tratar de desgastarme en cosas importantes que le pudieran servir a la gente. Claro. Y luego, lo curativo viene cuando ya estás re jodido, ¿no? Claro, Es decir, claro, ya claro. cuando has perdido el equilibrio biológico Claro. y en psicología cuando has perdido, es decir, estás alienado Claro, o, claro. Ahí, o perdiste el conocimiento, como ¿no? tenemos que lamentablemente terminar, haremos otro encuentro Bueno, tirame, más adelante. tirame. Y quería, pero sí hay un par de frases tuyas que quería, no eran tuyas en realidad, dijiste al empezar que había algunos principios de Hipócrates que habías logrado Sí. rescatar. No, pero si lo tenés Sí. que tener de memoria no te podés mover de acá. No, alcanzame el coso porque te voy a leer 3 o 4 que les marqué que no se los iba. En aquel está, en el No, portafolio. igual esta parte la En el editamos. portafolio, el tercero. Ahí está. Es muy interesante. Andá comentando algo de tu visión. No, igual esto lo editamos. Comentá algo de tu visión de la, Lo editamos, no te preocupes. de Esto la se corta. medicina. Esto se corta. Así te damos tiempo a... Yo te marqué acá en algunas cositas que había recogido cuando niño prácticamente, porque en realidad no era niño, era un hombre con 13 años, ¿te das cuenta? Si me pongo a fundar un liceo, era un hombre. Rivera se subió en un caballo, yo te decía el otro día, Sí. cuando tenía 13 años y se fue con Artigas, con una lanza y mandaba a un grupo de uruguayos que peleaban por la independencia, ¿no? Entonces... Vamos a ver. Hay dos cosas, ciencia y opinión. El primero engendra conocimientos, la ciencia. La última, ignorancia. Esto lo decía hace casi 3.000 años. Claro. y En el poco mundo de de- las redes vendría bien rescatarla la frase. Saber realmente es ciencia. Ujú, Simplemente querer que sabes es ignorancia. ujú. Y yo diría es vanidad, además. Sí, ¿no? claro. Donde hay amor hay medicina. Ujú, ¿Viste? Donde no hay amor no hay medicina. claro. ¿Vos sentiste alguna vez el amor de algún profesional cuando fuiste con alguna enfermedad, cuando se sienta ahí en el escritorio y te dice que dónde te duele y te anota una pastilla y te hace así en la espalda? Claro. Salí que tengo el otro esperando. Y bueno, cuando hay amor por la humanidad. El corazón, no, los hombres deberían saber que del cerebro y solo del cerebro surgen nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras tristezas, dolores y lágrimas. Este tipo me trajo al piso. Fíjate, yo creía que había descubierto el mundo cuando tuve como profesor a Sigmund Freud, que todavía vivía cuando yo Claro. lo tuve, además con un nivel didáctico en sus obras completas, que era increíble, ¿no? Es tener el profesor sentado contigo, además un gurí que vivía todo el día leyendo. Claro. Los hombres deben saber, el cerebro no nos vuelve locos o delirantes, nos inspira temor y miedo, ya sea de noche o de día, nos traen insomnio, errores inoportunos, ansiedades sin sentido, distracciones y actos que son contrarios a las costumbres. Yo este libro de Hipócrates lo leí después que Freud, y te está diciendo lo mismo que te decía Claro. Freud. Y Acá hay uno que me gusta mucho, que esta que dice me parece que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y mi madre, ¿sabe qué le agregaba? El pez por la boca muere, que es, ¿te das cuenta? Sí, sí, Cuando sí. te Hay toda una intoxicabas, escuela de comías medicina porquería, que- los salchichones, todo Sí, eso, sí, ella sí, me decía, mirá que el pez por la boca muere. Sí, sí, sí. Vamos a elegir dos más. porque Las se pone el enfermedades tiempo. no nos llegan de la nada, para que vos veas sobre la enfermedad. Ujú. Este fue maestro de Jesucristo y de Esteban, que lo mataron más o menos
Lo apedrearon, no lo pusieron en la cruz, lo apedrearon a Esteban 6, 7 meses después que colgaron a Jesucristo. Y era también un alumno de hipocrático del grupo de nuestro querido amigo Jesús de Nazaret, o como decía mi abuelo, Jesús de Belén, Sí, porque claro. según dicen que nació en Belén. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Sí. Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro, practica estos actos. Es decir, ¿viste? El pasado tuyo, el presente tuyo y el futuro tuyo. Pronosticar, diagnosticar, mirar para atrás, que no tienen tiempo, ningún médico tiene tiempo, claro. Es increíble, salvo que seas rico y vayas y le digas, mirá, yo creo que me hagas una historia clínica. Compro tu tiempo, claro. Esperá que debe haber algunos muy lindos, que total 2 segundos más. No daré veneno a nadie. Ahora estamos tratando de matar a los viejos, ¿viste? Cuando llegan al hospital o algo de eso, le das, lo haces entrar en coma, con un coma inducido, con drogas que le envenenan el cerebro, y entonces él decía, no daré veneno a nadie, aunque me lo pida, ni le sugeriré tal posibilidad. Algunos pacientes, aunque conscientes de su condición es peligrosa, recuperan su salud, simplemente por su satisfacción con la bondad del médico. Claro. Es decir, yo iba a la curandera y salía curado. Mis pacientes venían al consultorio y se iban curados antes de irse. Algunos iban de la sala de espera porque necesitaban verme y necesitaban que yo les dijera que estaban bien. ¿Te das cuenta? Claro, claro. Sí, algunos pacientes, ¿no? Y seguramente vos no, porque vos sos un tipo bohemio que saliste a darle al mundo por todos lados, a la guerra, ¿no? Si no eres tu propio médico, eres un tonto. A mí me salvó como 5 veces ser mi propio médico. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a creer? Además, unas definiciones que tenés que respaldar. Estamos hablando del siglo de Pericles, ¿no? Estamos hablando de... estamos a 400 años antes de Jesús. Claro. ¿Te das cuenta, sí, no? Sí. Si tiene otros principios que se usan en medicina hasta el día de hoy, ¿no? Si hay pus, claro, tiene que salir. Claro. Además, si el médico viene y te dice todas estas cosas cuando vas a consultarlo y te explica por qué, te vas tranquilo, que vas a buscar el medicamento a tu casa y no te vas a tomar esas pastillas que de una forma u otra tienen una serie de efectos secundarios y entran en un laboratorio, que es nuestro organismo, muy complejo, donde cambies alguna de las funciones bioquímicas. Claro. Podés estar generando un problema irreversible, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, todo en exceso se opone a la naturaleza. Claro. Te dice el libro, ¿te das cuenta? La medicina es de todas las artes la más noble. Y te está hablando de la medicina, y nos incluye a los psicólogos, a los psiquiatras, a los odontólogos. Nosotros somos médicos. Sí. Yo soy médico por ser odontólogo y no quiero ser médico por haber hecho medicina, ¿no? Claro. Siempre quise ser médico por eso. Cuando yo vine acá a Montevideo y elegimos carrera, no podíamos comprender que haya 4 locos bravos allá enseñando psicología, 4 locos bravos enseñando acá diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento de la salud bucal y fomento y prevención de la salud bucal, etcétera. Claro. Sí, totalmente. Y bueno, creo que la medicina es de todas las artes la más noble, pero debido a la ignorancia de quienes la practican, te das cuenta, ¿no? Claro. ¿Cuántos siglos, milenios hace que alguien como yo está repitiendo esto? ¿Cómo me voy a poder sentir por vanidad que estoy diciendo cosas? Lo dejé para el final, ¿sabes? Por eso mismo. Claro. Porque de alguna manera estoy desmitificando todo lo que dije. Te estoy diciendo lo que otros alguien que 400 años antes claro, de Cristo lo dijo. Pero debido a la ignorancia de quién es la medicina es de todas las artes la más noble. Nuestra profesión. Nuestra profesión. La tuya, la mía y no sé, ¿tú sos odontólogo también? No. Bueno, entonces no es un auxiliar de nada, claro. ¿No? Claro. Es un señor que estudió otra cosa, importantísima para la salud. Claro. Porque si él está produciendo alimentos allá en Gualeguaychú,
Sí, Parece de algún lugar. Estaban, es el mejor médico del mundo, y si hay alguien que lo está controlando para que no le ponga porquerías a los alimentos, lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la medicina es de todas las artes la más noble, pero debido a la ignorancia de quienes la practican y de aquellos que inconsideradamente forman un juicio sobre ella, en la actualidad está detrás de todas las artes. Claro. Ya por esta época habían caído los imperios y sus adláteres, el emperador y sus adláteres en estos lugares, habían caído en la multiplicación de las especialidades. En Egipto se contaron como 200 especialidades, Claro. antes de que salieran los judíos para Palestina, ¿no? Sí, sí. Que después mataron a uno de los médicos más cotizados de la historia de la humanidad. Porque ¿qué usaban básicamente? Lo que yo usé mucho, yo usé hasta para curar a mi hijo de asma, usé la sugestión. Lo tenían loco, lo habían tapado de venenos, y un día que se fue la madre me senté y conversé con él. Le expliqué qué íbamos a hacer. Le di el libro de psicología donde estaba contenido el capítulo ese, que lo leyera porque había aprendido como yo a leer a los 4 años. Yo no me la perdí si a mí me vino tan de bien, ¿viste? Que una chiquilina me enseñara. Yo le empecé a comprar libros y libros y libros, lo que él pedía, íbamos a la biblioteca. Además, utilizaba una táctica que lo restringía con los libros. Quería que él, no, oye, ese no, ¿viste? Para que quedara tentado con ese, y entonces le traía eso. Claro. Hoy es director de física de la Facultad de Ciencias. Mira. Tiene toda la física a su cargo y no sé ingeniería, porque también... Claro. Se llama Rudemar Ernesto, pero funciona como Ernesto, lo vas a ver por ahí. Bien. Lo buscaremos. Blanco, vamos a dejarla por acá. Lo que vamos a hacer es un segundo encuentro, seguramente. Claro, y yo me quedé con algo cortado para ti, ¿no? Que te estaba explicando. Dejamos mucha puerta abierta ahí por ahí. No, pero hay esta no la cerré. Te estaba explicando la importancia de aspectos que no le damos ninguna importancia desde el punto de vista de la salud. La salud son los médicos que están sentados allí esperándote que vayas, claro. Y la sociedad, este era el concepto al que quería llegar, y la sociedad produciendo enfermedad para que ellos tuvieran pacientes para hacer dinero y vivir. Claro. Porque además detrás de algunos organismos ya muy complejos, hay dueños de esos organismos. Claro. Y gente que los dirige, empresas que los dirigen, ¿no? Entonces, el tema es invertir eso, ¿no? Transformar la sociedad, claro, en una productora de salud, de bienestar. Ni más ni menos. No, genial. Vamos a hacer eso, vamos a hacer un segundo encuentro porque estamos, me disuelve el cerebro, hace 1:40, ¿no? Pasadísimo que de llegué tiempo. Acá. Así que vamos a hacer un segundo encuentro recopilatorio de todo esto. Gracias, Blanco. No, gracias a vos. Gracias, es decir, yo me siento muy bien en esto porque me gusta brindar, incluso a las personas, cuando me agarro con alguna persona y me dice, mirá, me duele acá, yo ya le empiezo a explicar por qué le duele. Yo nunca orienté a nadie, ahora no puedo, ¿viste? Porque tengo la mano prohibida y el cerebro prohibido porque me jubilé, pero como amigo, si vos me venís y me preguntás, mirá, tengo estos datos que me hicieron unos análisis, yo los agarro y le digo, mirá, ¿y qué te mandaron? Y me mandaron estas pastillitas. ¿Y qué son esas pastillitas? Y bueno, ¿te das cuenta? Entonces lo empiezo a orientar. Y no sé qué comer, qué salir a trotar, como dice... Sí, es uno de los secretos. Gracias, muchas gracias.
Bueno, y gracias a los técnicos acá también, si no se lo cerraste.